Corría el año 2001. La crisis sociopolítica y económica en la República Argentina se había profundizado ampliamente con el paso del tiempo. La gestión de gobierno, comandada por el presidente Fernando de la Rúa, había sido fuertemente golpeada el 14 de octubre de ese año, siendo derrotada por el Partido Justicialista en las elecciones legislativas. El 2 de diciembre, llegando al final de ese 2001 tormentoso, el ministro de Economía Domingo Cavallo anuncia mediante cadena nacional la medida conocida como el Corralito. Dicha medida imponía una bancarización forzosa de la economía, lo que implicaba la prohibición de extracción de dinero en efectivo de los bancos. A lo largo de ese mes, ante una reacción popular negativa a las medidas tomadas por el gobierno, se sucedieron múltiples manifestaciones a lo largo y ancho del territorio. Todos estos antecedentes fueron el germen de una sociedad convulsionada que expresaba el malestar contra todas esas medidas, perjudiciales para el pueblo, para las clases sociales más vulnerables. Hubo saqueos, robos múltiples, robos comunes y cortes de calles, situaciones en las que la represión fue la principal herramienta de control del Estado y donde las fuerzas de seguridad se cobraron 7 vidas. Es por esto que en cadena nacional, la noche del 19 de diciembre del año 2001, Fernando de la Rúa decreta el estado de sitio. Y la reacción del pueblo no se hizo esperar. Mi nombre es Marcela Juárez, tengo 49 años, actualmente trabajo en el INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. En ese momento yo era ama de casa, mamá de 2 chicos de 3 y 5 años y a partir de la medida económica de ese momento, el corralito, que sucede en ese año, ¿no? Llegado a raíz de un endeudamiento como siempre, pero a la vez la falta de poder seguir consiguiendo préstamos y capitales, el gobierno tiene la necesidad y el grave error de usar los fondos de la gente que había depositado su plata, sus ahorros, su vida de trabajo en los bancos. Lo que pasaba es que seguramente hubo una fuga de capitales o una fuga de depósitos, se podría decir, en el cual después los bancos no tenían el efectivo físico para hacer frente a las obligaciones hacia los clientes. Es el bendito capitalismo, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros nos va mal en un negocio y no le vamos a decir a nuestros deudores no puedo pagar. La tenemos que terminar, tenemos que honrar nuestras deudas. La realidad es que, bueno, ellos no tenían el efectivo para afrontarlo, por eso hubo medidas económicas en las cuales se hizo una restricción de las extracciones de tu saldo de cajas de ahorro, plazo fijo, o sea, vos no podías sacar tu dinero. O sea, no había billete, no había circulante en el país. Eso hizo bueno, que se haya ido el corralito, que haya pasado el tema del corralito y bueno, y ahí bueno, ya fue lo último que pudo soportar el sistema bancario. En esa época se decía de que fue el peor caos de la historia del sistema financiero y ahí estábamos metidos nosotros. A partir de ahí, un tropiezo tras otro, un desastre tras otro, llevan al presidente a convocar un estado de sitio, porque empezaron a haber saqueos en todo el país. La gente entraba a los supermercados, arrasaba con lo que tenía, por su hambre, por sus necesidades, por las vísperas, por la bronca. Y la ciudadanía empezaba a salir a reclamar, autoconvocados, sin banderas políticas, sin gremios. Los ciudadanos salían con su cacerola a la voz de que se vayan todos. Según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. La realidad, o sea, lo recuerdo, lo tengo patente, pero todavía creo que ninguno habíamos tomado conciencia de lo que iba a impactar socialmente. Si bien económicamente yo en ese momento, bueno, trabajaba en un banco, hay algunos que veíamos que había un indicio de un problema bien grande,
pero la realidad que nunca pensamos. Hasta ese momento era una medida más. La gente salía con familias, con cacerolas, a la Plaza de Mayo, y ahí empezaron las represiones, ya un día de que se vaya el presidente. A las 16 horas del día 20 de diciembre, el presidente anuncia por cadena nacional que no renunciará, que se quedará hasta las últimas instancias para intentar salvar a una nación muy fuertemente lastimada por la voracidad de la crisis. Y sepan también que voy a cumplir con mi deber hasta el final. Estoy al frente de la República y quiero proteger el presente y el futuro de los argentinos. 3 horas más tarde, escrito de puño y letra, el mandatario presenta su renuncia. Ya no había otro camino, me parece, a esa instancia más que la que el presidente renuncie. Hemos visto en la historia argentina muchos presidentes irse, renunciar, golpes de Estado, pero habíamos entendido, habíamos creído, nos habían hecho creer que esta nueva democracia que se nos daba a partir del 83 estaba más sana, estábamos preparados, la queríamos, la luchamos, la peleamos, y sin embargo tuvimos que ver a un presidente escapar en un helicóptero. A partir de ese entonces nos queda a los argentinos este trauma de los diciembres, ¿no? En diciembre, si no pasa tal cosa, va a haber saqueo. Nos marca el diciembre por ahí esto de las fiestas, o lo que la búsqueda de la gente, de tener, más allá, los que tenemos trabajo, gracias a Dios, y aguinaldo, y lo que fuese, tenemos una manera de solventar. Y los que buscan de otra manera y no se les da, está la amenaza constante. Ya nos quedó el síndrome del saqueo. Eso fue en el 2001, yo tenía 23, 24 años. La situación fue tal, no solamente por las presiones internas, sino cuando uno tiene un pensamiento, se podría decir, social comprometido en ese sentido, le hace bastante daño. Yo, bueno, ahora ya a la distancia, yo tengo 41 años y esto fue hace 18, 19 años, uno lo puede contar con mayor tranquilidad. Pero hubo, en mi caso y en muchos casos de muchos compañeros, hubo un punto de inflexión. O sea, hubo un antes y un después. Una vez más, ¿no? La Plaza de Mayo era el escenario de un clamor popular. Una vez más, estábamos a un paso de una nueva revolución y no nos dábamos cuenta. Y bueno, y la Argentina empieza un rumbo distinto, con un golpe más, con una batalla más, con una democracia ya devaluada. Bueno, pasaron los años, ¿no es cierto? Y aún seguimos nosotros, ¿no? Buscando esa democracia soñada, seguimos en la búsqueda, seguimos en la espera. La crisis del 2001, que ve su momento climático los días 19 y 20 de diciembre, se fue gestando en los gobiernos que precedieron a la gestión de la Alianza. Pero entre 1998 y 2001, una sucesión de decisiones ponen en jaque a cuestiones primordiales para la supervivencia de un país. Un país devastado, saqueado, hambreado. Un país donde además las fuerzas represivas del Estado se llevaron 39 vidas.